Saludos para todo el continente americano y para los colegas y demás gente amiga de Europa, en especial de la Europa del Sur. En esta tercera emisión del proyecto virtual El Norte de México y sus libros, les habla Mario Cerutti desde la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, 200 kilómetros al sur de Texas. Iniciaremos este programa con la presentación del volumen colectivo coordinado por Eduardo Flores Cler, Crédito y Financiamiento a la Industria Minera, siglos XVI al XX, publicado en el 2006. Eduardo Flores es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México, doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana con estancias postdoctorales en París y Berlín. Por 4 décadas ha trabajado temas y problemas de la industria minera. Su libro más reciente, La minería en la conquista del Septentrión Dorado, Historia del Imaginario, Proyectos y Economía, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2022. Los comentarios estarán a cargo de Elba Martínez Rivera, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, universidad en la cual es investigadora y docente. Sus principales líneas de investigación se relacionan con la Casa de la Moneda de Zacatecas, las finanzas municipales y el reformismo borbónico durante los siglos XVIII y XIX. Como en el caso de Eduardo Flores, Elba integra la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Adelante, Elba, por favor. Gracias a quienes nos acompañan en esta tarde en la Ciudad de México y en otras horas en las que nos puedan sintonizar a través de la proyección de esta grabación. Pues en esta ocasión vamos a comentar uno de los textos titulado Crédito y Financiamiento a la Industria Minera, siglo XVI al XX, que fue publicado en México por la editorial Plaza y Valdés en el 2006 y pues comprende un total de 292 páginas. Aquí podemos ver la portada del libro que ahora nos reúne. Originalmente, cuando me proponen justamente revisar y comentar un texto, a mí me surgió mucho el interés y la inquietud de ver efectivamente, bueno, por qué proponer, por qué presentar uno de estos textos escrito por uno de los integrantes de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Y es que uno de los grandes temas, como bien lo mencionaba ahorita el doctor Mario, pues tiene que ver con una de las mayores actividades económicas en México, no solamente durante el periodo colonial, sino hasta la actualidad, como es el caso de la minería. Y en este sentido, uno de los grandes inquietudes que en su momento se planteó Eduardo Flores Cler al pensar en reunir a investigadores, en reunir a colegas, en reunir a historiadores con una trayectoria ya en la investigación sobre los temas mineros, pues creo que vale la pena resaltar que una de las grandes virtudes del libro fue justamente conjuntar una serie de investigadores con base a ciertos postulados y ciertas propuestas que redondearan todas las ideas que en su momento se llegaron a pensar desde aquella primera reunión desde 1998, 2002, que fue cuando ya se fue concretando el proyecto. Y en ese sentido, el análisis que va planteando Eduardo Flores Cler a partir de esta edición coordinada, dado que es un libro compuesto por 6 artículos, como ahorita lo vamos a ver, pero todos tienen que ver justamente con el análisis a partir de 3 ejes. Uno,
esbozar las estructuras y los agentes económicos que lograron participar en los sistemas de financiamiento y las modalidades de préstamos a la industria minera, analizar también la posibilidad de continuidades y rupturas de las prácticas crediticias en un periodo largo y la de identificar los procesos de desarrollo heterogéneos y las diferencias a nivel regional. El texto está compuesto por 6 artículos que de entrada los 3 primeros, a excepción de Eduardo Flores Cler, que sí pertenece a la Asociación de Historia Económica del Norte de México, considero importante y consideré retomarlos y dejarlos, dada la naturaleza y la importancia, no solamente por la temática abordada, sino también porque para el caso mexicano, pues son un referente historiográfico obligado para quienes están y estamos interesados en la temática de la minería. Me refiero en primer término a María del Pilar Martínez López Cano, que ella en su texto titulado En torno a la plata, notas sobre el crédito y el financiamiento en la minería en la Nueva España del siglo XVI, ella aborda y presenta un panorama general de las prácticas crediticias y del financiamiento en la minería, sobre todo en San Luis en el siglo XVI. Ella, a partir de su estudio, nos presenta 6 tipos de operaciones, las que ella pudo encontrar en la revisión documental y bibliográfica, especialmente la parte correspondiente al préstamo, al depósito, la venta a crédito de metales preciosos, el rescate, la formación de compañías y ventas a crédito. Ella especialmente hace o resalta un elemento fundamental que creo que puede ser una de las líneas continuas desde el siglo XVI hasta el periodo contemporáneo, que es que el crédito va a depender en muchas de las ocasiones de las relaciones personales que pueden tener los contrayentes. En el caso de Eduardo Flores Cler, que su artículo lo titula El cambio de plata en la mina valenciana de 1785 a 1793, usura y financiamiento, pues él hace un estudio de caso que revela las relaciones entre los empresarios mineros de Guanajuato y los comerciantes de la Ciudad de México, pone especial atención en la industria de los metales preciosos como el eje rector que va a cruzar los aspectos relacionados con la estructura económica, el sistema fiscal, la articulación con el mercado y el estímulo con otras ramas productivas, la formación de fortunas y la organización política. Lo mismo también, siguiendo esa línea, pues va planteando diferentes modalidades de financiamiento y crédito en la industria minera. El caso de Rosa María Meyer Cosío, con su artículo Los especuladores como empresarios mineros, la formación de la compañía zacatecano-mexicana del Fresnillo, aborda de manera muy particular también el caso de Fresnillo, Zacatecas, Fresnillo, un municipio de Zacatecas, donde analiza la formación de la forma de organización empresarial a través de diferentes acciones repartidas en muchas manos que va a contrastar lo que ella llama con ese modelo tradicional de empresa familiar. El principal objetivo que muestra Rosa María Meyer con este texto, pues es mostrar cuáles fueron los mecanismos utilizados por el grupo de comerciantes prestamistas de la Ciudad de México y que en su momento también fueron acreedores del Estado de Zacatecas. El caso de Óscar Flores y Sonia Calderoni, bancos, finanzas y crédito refaccionario a la industria y a la minería en el norte de México de 1890 a 1910, pues son los inicios, así como los propios autores lo plantean, son los inicios de la historia bancaria en el norte del país, haciendo una comparación regional donde se van mostrando las diferencias e intereses comunes en 3 lugares importantes del norte mexicano: Chihuahua, Durango y Nuevo León. Especialmente ponen atención en la formación de los grupos empresariales, la diversificación de los negocios y la estrecha relación que va a existir entre la industria minera y la banca.
el caso de José Alfredo Uribe Salas, con su texto titulado Mecanismo de Financiamiento y Organización Empresarial en los Minerales de El Oro y Tlalpujahua, pues también nos da cuenta de un proceso de todos los mecanismos utilizados para la formación e inversión de las compañías extranjeras que se asentaron especialmente en El Oro y Tlalpujahua, analizando flujos de capital, analizando la fusión de empresarios, el rol de los agentes económicos para la promoción de la inversión y el mercado de las acciones. Para el caso de Camilo Contreras Delgado, que se sale un poquito de la línea temática, pero que sin embargo viene siendo muy interesante la propuesta que él hace a través del estudio de crédito popular minero, estrategias de retención, tácticas de sobrevivencia en la minería del carbón de principios del siglo XX, que principalmente si en los anteriores artículos nosotros veíamos los grandes comerciantes, prestamistas, grandes propietarios de minas, ahora con la propuesta de Camilo Contreras, pues es un estudio dedicado especialmente a los préstamos para el consumo de los trabajadores. Ahí se va viendo cómo se va sustituyendo la economía monetaria por la tienda de raya y la versión moderna del cargo al cheque, que en realidad, bueno, es un periodo ya muy contemporáneo, pero que todavía podemos notar, podemos ver esa coexistencia entre una economía monetaria y una economía de otro tipo de economía. Y en ese sentido, estos son la serie de artículos que nos van presentando principalmente para entender pues esa dinámica y esa línea temática, esa línea temporal también de cuál fue y cuál ha sido, a diferencia del crédito comercial que ha sido también historiográficamente muy abordado, pues cómo ha sido abordado una de las grandes temáticas en cuanto al tema de la minería, que pareciera, de acuerdo en su momento, cuando sale el texto de Bagwell, pareciera que ya todo está escrito sobre minería, pero sin embargo, ahora con el texto que nos propone Eduardo Flores Clerc, pues nos da cuenta que todavía siguen existiendo nuevas preguntas, nuevas interrogantes, nuevas fuentes de información, que eso lo hace muy rico además al texto, porque aunque son archivos, perdón, son textos y artículos relativamente cortos, pues están muy bien documentados, están haciendo toda una propuesta teórico-metodológica para abordar la temática del financiamiento y del crédito, especialmente en la producción minera. Y en ese sentido, pues son muchos de los archivos que están dando sustento a la investigación que cada uno de los autores presenta, así como, por supuesto, toda una revisión historiográfica que hacen de, pues, una serie de historiadores que han dedicado gran parte de su vida académica al estudio y al abordaje, no solamente de la minería, sino también al sistema monetario, a el sistema de financiamiento, sujetos y entes históricos. Y, por supuesto, cada uno de los autores pues va presentando cuáles fueron los diferentes fuentes y las diferentes referencias historiográficas que les permitieron a ellos hacer el abordaje de su estudio. Y una vez que termino, más bien voy leyendo y terminando de leer el texto, pues siempre van surgiendo cosas interesantes que pudieran servir en un momento dado y ser de interés no solamente para el caso de los mexicanos, yo creo que para todo Latinoamérica, pensando en ese diálogo historiográfico y en esa contribución en el estudio regional, que es una de las grandes virtudes y una de las grandes bondades que pues ahora podemos tener, ¿no? Porque pues no podemos hablar de generalidades, así como en México tenemos diferentes Méxicos, centro, norte, sur, pues las condiciones, las características y las estrategias fueron diferentes, y yo creo que en ese sentido también puede servir para otras latitudes
De ahí el interés por compartir este texto. Estas posibles betas de análisis pues nos permiten ir viendo hacia qué aristas podemos trabajar. Las dinámicas que se daban entre los contrayentes, las dificultades para conseguir los recursos, el sistema financiero y los agentes económicos, la importancia de las negociaciones y acuerdos entre las instancias, tanto en el periodo colonial como en el independiente y el contemporáneo, y las negociaciones mineras. Y pues aquí yo sí me quiero terminar con una serie de propuestas pensando en estas posibles betas de análisis que surgen, preguntas que posiblemente puedan servir también como para enriquecer este estudio, que en realidad les sugiero y les recomiendo una lectura detenida, una lectura minuciosa, porque tiene que ver con toda una gama de temáticas, ¿no? Y especialmente aquí es donde me gustaría comentar y me gustaría dialogar con Eduardo, justamente a raíz de la producción de su texto en el 2006, que pues él es el especialista y él es el que nos puede orientar más y decir como por dónde podemos seguir investigando y por dónde seguimos analizando el tema de la minería y el financiamiento. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y por supuesto les invito a la lectura. Entonces ahora, entre Eduardo y Elba, se va a dar un pequeño diálogo. Adelante, Eduardo, ¿qué es lo que se te ocurre respecto al comentario de Elba y al libro y sobre todo a los trabajos sobre el norte de México? Adelante. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y también muchísimas gracias por el comentario de Elba. Creo que cuando yo estaba organizando este trabajo ya hace algunos años, lo principal era saber cómo funcionaba el crédito. Pero esta pequeña pregunta era muy difícil de poderla responder por todos aquellos sistemas, métodos, relaciones, vínculos de crédito que existía o que existe en nuestra historia. El crédito sigue siendo uno de los temas, me parece, uno de los temas fundamentales para la historia económica, y no solo para la historia económica, porque tiene que ver, también se cruza, como decía Elba, pues tiene que ver con los intereses sociales, con los intereses de grupo, con los intereses inclusive políticas de los estados. Me parece que era fundamental hacer esto y traté en lo más posible de invitar a los especialistas que nos pudieran hablar del crédito y tratar de crear en todo el libro como una especie de tipología de los créditos. Por eso vamos de un lado hasta el otro y hasta el consumo, que gracias a Camilo nos dio esa oportunidad de saber exactamente cómo funcionaba el crédito para el consumo de los trabajadores. Hablando en específico de mi trabajo, encontré algo que me pareció sorprendente y sigue siendo sorprendente, es la manera en que los mineros hacían una especie de trampa, por decirlo de alguna manera, para cambiar su plata. Ellos producían, hay que recordar que ellos producían barras de plata y barras de oro, los tenían que mandar a la Ciudad de México para que la monedaran, ellos se las mandaban a un comerciante y ese comerciante de inmediato les feriaba, como se decía, les cambiaba por monedas su plata. Pues eso, que parecía una transición o una taxación más o menos simple, pues resultaba que era una forma encubierta de crédito. Eso me pareció sumamente interesante. Hay que recordar que es una época en la que yo estudiaba, o en la época colonial, que estaba muy censurada o estaba prohibida la usura y no se podía aumentar más de una tasa del 6%.
Pero eso me lleva a otras relaciones que están en el libro y que me parece que pueden dar pie, como bien lo explicó Elba, en el sentido de nuevas investigaciones o de algunas investigaciones que se hicieron a partir del libro. En primer lugar, la riqueza minera, la paradoja de México. México produce monedas y es el más pobre en las monedas. México produce una cantidad de monedas y donde no hay monedas es exactamente en México. ¿Por qué? Porque todas se exportan. Hay que recordar que las monedas de México eran el sistema monetario mundial. Nuestras monedas circulaban más en China que en propio México. Y en Europa, por supuesto que también. Entonces, por ese lado, yo creo que tenemos que seguir investigando y tenemos que saber más cuáles fueron esos impactos de, como vuelvo a repetir a Elba, que es una economía sin sistema monetario. Eso es algo importante y creo que no hemos tenido los suficientes estudios para hacerlo. Y eso no solo duró en la época colonial, alcanzó buena parte del siglo XIX. Metales de exportación, nosotros, es algo impresionante cómo los metales de exportación, y lo digo porque todavía dependemos mucho de una economía de exportación, ahora más, por supuesto que más sobre el asunto del petróleo, pero es una época, es un modelo económico muy similar, aunque han pasado tantos años y tenemos otros actores y tenemos otras condiciones y tenemos otras historias, pero sigue siendo vigentes algunas de nuestras estructuras económicas coloniales. Por supuesto que también es muy responsable los gobiernos y con esto digo que la política económica de los distintos gobiernos, o de los distintos regímenes, desde la época colonial hasta hoy, se han preocupado por ello, pero no han tenido las mejores soluciones para hacerlo. Y hemos tenido graves problemas, como todos los padecemos, graves problemas a lo que Elba decía, los cambios monetarios y las inflaciones y las devaluaciones de nuestra moneda a nivel internacional. Y con esto quiero terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar ahora al segundo trabajo a comentar en esta tercera versión del Norte de México y sus libros. Se trata de El Boleo, Santa Rosalía, un pueblo que se negó a morir, 1885-1954, publicado en 1991. Su autor, que no nos acompañará en esta emisión, es Juan Manuel Romero Gil, con doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador y docente en la Universidad de Sonora, fue secretario de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Ha publicado también La minería en el noroeste, Utopía y realidad, 1850-1910, y coordinó el volumen Empresas y empresarios en el noroeste de México. Será comentado por Eduardo Flores Cler, de quien ya hemos hablado al comienzo de esta emisión. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, este es el libro, para que lo conozcan. Me parece que Mario me comentaba que por qué comentar este libro. Me parece que es un libro, sigue siendo fundamental. Es un libro que recoge en buena medida una historia, de estas historias que todos los países tenemos y son muy pocas veces contadas. Una historia que, como ven en el título, abarca una gran cantidad de años, más de 70 años, y esta historia de un centro minero
donde nosotros decimos, los dedicados a la minería, afortunadamente encontraron minas, pero sabemos que se trata de minerales que tienen ciclos y que esos ciclos económicos, cuando llegan a agotarse, pues en verdad pasa una situación muy desesperante y una pobreza muy inmensa. Nos referimos en este libro, que tiene la gran importancia, de que es un libro dedicado a una empresa francesa que llega en el pleno porfiriato, cuando el porfiriato está ávido de las inversiones extranjeras. No estamos tan lejos de esa época en estos días. Muchos países pelean por las grandes inversiones. Y hoy, en este caso, es la minas de cobre, porque encontraron un filón de cobre en Santa Rosalía, en Baja California, y hicieron una gran explotación de ello. ¿Cuáles son las líneas generales de este libro? Las líneas generales, por supuesto, que es la economía, la inversión, la industrialización, y estamos hablando de una industrialización de finales del siglo XIX que, de alguna u otra manera, abrió brecha en muchas regiones del país, abrió las maneras de procesos industriales de modernización y abrió nuevas fuentes de riqueza y de explotación, sobre todo en el asunto minero. Sí, es cierto, explotaban un mineral que era el cobre, y el cobre servía, se eslabonaba con otros procesos productivos. Hay que recordar que en esa época la electricidad fue fundamental, y para electrificar grandes ciudades y grandes lugares se necesitaba una gran cantidad de cobre. Por eso mismo su demanda, por eso mismo su riqueza. Una riqueza que alcanzó una buena cantidad de productividad y de enriquecimiento, no solo en México, sino, vuelvo a repetir, con los accionistas franceses. Otra línea de investigación sumamente importante es la que me refería hace un momento sobre la modernización de los procesos productivos. Aparte de toda la mecanización que hubo para la extracción del mineral, para la fundición del mineral, fundamentalmente hubo buenas inversiones en ferrocarriles en la zona y telégrafos. Hay que recordar que es una época donde las comunicaciones, hoy día, pues por supuesto que no padecemos de este tipo de situación, porque hoy día las comunicaciones han progresado enormemente. Pero hay que reflexionar sobre eso en el estado que había a finales del siglo XIX. Era un aislamiento importante el invertir en ferrocarriles y el de abreviar los tiempos y el de poder hacer acarreos masivos de minerales era muy importante. Y la comunicación en términos de telégrafos también era sumamente importante para entender que de un momento a otro se podía comunicar a grandes distancias, cosa que en la historia propia de la humanidad no se habían logrado. Eso también me parece sumamente importante en la línea de investigación de este libro. Otra de las líneas de investigación que abrió muy buena debate, inclusive en distintos centros y nuevos trabajos, fue la población, el enganche de trabajadores. Era una zona semidesértica que fue creciendo gracias a la industria de cobre, a la industria francesa. Ahí en Santa Rosalía se empezaron a crear colonias, se empezaron a crear distintos asentamientos. Asentamientos de los vecinos de Baja California, pero también venían de Sonora,
de Sinaloa. En este caso de Sonora, muchos de los trabajadores pertenecían o eran yaquis, de la etnia yaqui, se incorporaron a este trabajo. Pero también esta compañía enganchó a una buena cantidad de chinos, cosa que es bastante importante tenerla en cuenta, porque luego se abrieron distintas investigaciones sobre el trabajo de mano de obra de chinos en el norte, sobre todo en ferrocarriles, pero también en este caso minero. Me parece que también hay algo sumamente importante, es la cantidad de fuentes que utilizó Juan Manuel Romero para poder hacerlo. No es un trabajo sencillo. O sea, este trabajo inclusive era su tesis de maestría. Ojalá y tuviéramos tesis de maestría de esta naturaleza y de esta calidad hoy, cosa que no está sucediendo. A mí me parece que por eso mismo, la misma idea de presentar el libro era ver cómo este propio modelo de investigación, tenía su importancia y adquirió una gran importancia para muchas décadas y me parece que desde siempre sigue teniendo gran importancia, inclusive hasta hoy. Hay que recordar que la teoría general que tenía este libro parte de una teoría que estaba en boga en ese momento, que era el enclave minero. El enclave como una economía cerrada hacia ciertas actividades o monopolizada por las empresas. Era una empresa, era una ciudad empresa. La empresa misma se encargaba de todos los servicios, incluyendo la policía, incluyendo los servicios eléctricos o los servicios de higiene y de drenaje. O sea, todo. Se importaron inclusive casas preconstruidas desde Canadá y ahí se instalaron. Nada más para que tengan una idea de cómo era el asunto, fue que la propia iglesia que montaron en Santa Rosalía es del arquitecto Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel en París. Entonces, lo que sí es contar esta historia porque está llena de pequeños recovecos que todavía se pueden investigar. Eso me parece sumamente importante porque se han dejado de estudiar y se han dejado de leer este libro. Y creo que por eso mismo me parece sumamente importante el poderlo recordar y el ponerlo a prueba y en la mesa para los nuevos debates. Muchas gracias. Ya está más que justificado entonces haberte pedido que comentes este libro y entender por qué lo seleccionaste. Es un libro de 1991 en una edición un poco rústica por la época, pero muy impresionante en cuanto a cantidad de información y en cuanto a problemas a plantear, ¿no? No sé si alcanzaste a decir, si no lo digo yo, que la imagen que tienes atrás es de Santa Rosalía en Baja California Sur. ¿Es una imagen actual o un poco tardía? Sí. Es actual. Bueno, esto está, como tú dijiste, en un lugar desértico en todos los sentidos de la palabra desértico, y la política del Estado en ese momento plantea unas formas de colonización que, bueno, en este caso se va a convertir en un sistema de enclave. Probablemente haya otras formas de colonización, incluso con capitales extranjeros, que no terminen necesariamente en enclave, pero acá parece que es así, ¿no? Adelante. Sí, yo creo que algo bien importante que hay que remarcar con el asunto minero son los ciclos económicos, ¿no? La minería, estamos explotando un bien escaso, un bien que se va a acabar, un bien que no progresa, ¿no? O sea, no tiene manera de reproducir. La propia
estaba tan cerrada la economía como bien dices, y el entorno era tan complicado, que ellos se pusieron a producir su vid, la propia empresa empezó a producir su vid, empezó a tener rebaños para tener ganadería, a tener agricultura, para poder abastecerse. O sea, no era tanto un sistema pensado para producir y exportar, sino era un sistema, ¿cómo se llama? Muy cerrado, muy compacto, y por eso mismo no les permitía, digamos, a largo plazo, aunque, pues digo, sí es cierto, la minería terminó cerrando. Luego se hizo una nueva empresa minera de capital nacional, y inclusive una pequeña empresa que cuenta el propio autor, que intentaron cambiar de rubro y que intentaron crear una empresa pesquera. Empezaron a tratar hacia los 50, trataron de tener, cambiar de giro, digamos, para explotar. Pero este asunto creo que es algo que tiene una raíz histórica profunda. O sea, desde la época colonial, los propios españoles vagaron por todo Baja California intentando sacar y explotar todos los recursos naturales, y eso les fue imposible. Solo Eh, quien tuvo mayor éxito fue el capital Eduardo, francés. Eduardo, ¿Sí? sí. Me gustaría que menciones un poquito más lo de la fuerza de trabajo. Es una combinación de gente que llega ahí, ¿verdad? Y que es uno de los principales problemas, como plantea el autor, para resolverlo, porque era como meterse en una isla, ¿no? En ese momento. Y puedes hablar un poquito más del caso chino, de la gente que llegaba de Sinaloa, rápidamente, por favor, ¿sí? Sí, 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 en verdad ya lo dices, es un problema muy grave el asunto, el asunto de la fuerza de trabajo. Hay que traerlos de lejos, hay que convencerlos, hay que aclimatarlos, hay que meterlos en una disciplina laboral. No era fácil. Lo que hubo, coincidentemente, hubo agentes enganchadores que lograron enganchar a estos trabajadores, y, como por supuesto, si atendemos a las maneras de coerción que la propia empresa puso, pues hoy nos parecen completamente desmedidas. O sea, nos parecen muy desmedidas, de que ellos los llevaban, ellos pagaban el transporte, y luego querían cobrarlo, y luego les exigían a todos aquellos que eran como un poco protestaban, o no estaban tan conformes con ellos, pues por supuesto que los deportaban, es decir, los sacaban de la isla, los sacaban de la Baja California y los mandaban a otro lado. Los chinos llegaron en unas condiciones pues bastante lamentables. Eran estas compañías que enganchaban chinos, y que los traían a trabajar en condiciones bastante tristes y miserables, pero pues eran las condiciones que había en esa época, y las condiciones. Muchos de los migrantes de Santa Rosalía, pues también permanecieron por mucho tiempo, y las familias se formaron ahí, y permanecieron mucho tiempo en Santa Rosalía, y otras, cuando hubo la caída, la declinación de la propia empresa, pues tuvieron que salir y regresar, algunos de ellos a sus regiones de origen, y otros pues buscar una nueva vida. Quizá en ese momento los Estados Unidos ya se convertía en una fuente de trabajo muy importante. De la fuerza de trabajo va a implicar a veces coerción, ¿no? Diversas. También supongo en las relaciones laborales que se van desarrollando en el siglo XX, después de la Revolución. Pero en esos tiempos iniciales, cuando da el primer salto la compañía francesa, es una combinación esto con los cambios tecnológicos más avanzados de la revolución tecnológica vigente, que es la aparición de la electricidad y el rescate de metales que ya no son metales preciosos como en los tiempos coloniales, sino metales industriales.
O sea, es una combinación fascinante que por otro lado la lleva bien Romero en su narración, ¿verdad? Has tocado un punto muy importante que es nuestras etapas en términos de nuestra historia industrial. En nuestra historia industrial, si la analizamos repetidamente, nosotros no tuvimos una etapa muy larga de generación de industria del vapor. Nosotros pasamos muy rápido quemamos esa etapa y pasamos directamente a la electricidad. Y en algunos casos industriales, tú los conoces mejor inclusive que yo, pasamos casi de inmediato a la combustión interna. Es decir, la fuente de energía que que es el motor, perdón, el motor de la industria, todas las historias en otras partes del mundo se dieron de manera más pausada. Aquí no. Aquí fueron de una tecnología importante a otra más importante y a otra más importante. Es decir, con una velocidad muy impresionante. Esa misma velocidad, creaba pues la necesidad de nuevos técnicos, la necesidad de nueva mano de obra especializada cada vez mejor. Y no solo eso, inmediatamente una hiper ganancias en las industrias, porque íbamos pasando de un lado al otro rapidísimo, cosa que no pasó en otras latitudes del mundo. Bueno, sí, esa velocidad de transferencia tecnológica y cosas parecidas caracteriza mucho al norte de México, ¿no? Y Sí, se manifiesta también en otras áreas, no tan convertidas en situación de enclave como la minería, lo encontramos en la agricultura, por supuesto, en las fábricas y también en una cotidianeidad del mundo empresarial autóctono o de los que emigran hacia México de conectarse con Estados Unidos. Yo creo que la presentación de este libro justifica en parte por qué queremos desarrollar este proyecto virtual y me alegro muchísimo, Eduardo, que tú con la experiencia que tienes en el plano de los estudios mineros lo hayas seleccionado. Felicidades y muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias también a Elba por el otro libro. Cerrar esta tercera emisión. Muchísimas gracias.